Vamos a hablar de economía. Uy, qué difícil. Puedo decir, cuando me hablan de datos, de estadísticas, a mí finalmente lo que me viene a la cabeza es llegaré a pagar todas las cuentas que tengo que pagar. Este aumento no me viene muy bien, vino en un momento complicado. ¿Por qué aumentaron ahora? Si ya había habido un aumento hace poco. Y te surgen todas esas preguntas porque efectivamente uno no sabe nada. Y cuando uno no sabe nada sobre esos datos, invita a un economista, como hicimos hoy. ¿Cómo andás, Germán de Agosto? ¿Qué decís? Que no tiene por qué saber tampoco. ¿Eh? No. Nos confundimos mucho con temas estadísticos y con datos que recibimos de los diferentes ministerios del gobierno, pero en definitiva, cuando pasamos raya, lo que queremos saber es qué va a pasar con nosotros y nuestra economía, ¿no? El 27 de marzo, bueno, va a tener lugar un referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y es por eso que acá, en Buen Día, vamos a abarcar algunos de los principales temas de los artículos que están en juego y que podrían llegar a ser derogados, ¿sí? Así que vamos a abarcar hoy aspectos del capítulo económico, por eso invitamos a Germán, el sistema de ajuste de precios de los combustibles y las modificaciones a la regla fiscal. Contanos cómo era y cómo se pretende que sea. ¿Por cuál querés empezar? Por el capítulo de lo que serían combustibles? Combustibles, dale. Bueno, lo que tenemos ahora es, lo que la regla introduce es la necesidad de que la URSEA, que es el ente regulador de la energía y el agua, ¿sí?, elabore un informe que calcula un costo teórico de cuánto saldría importar el combustible, ¿sí?, por un privado y ponerlo a disposición del surtidor, ¿sí? Ese es el famoso PPI, la paridad de poder de importación. O sea que te cobran por lo que se supone que podría valer. En un ejercicio teórico, si estuviera liberada la importación, ¿cuánto saldría efectivamente poner el combustible en el surtidor? Y ese es un cálculo que hace el ente regulador y es uno de los insumos que se le ofrece al Poder Ejecutivo junto a un informe financiero de la situación de ANCAP. Ahí está. ¿Sí? Son como los dos insumos que tiene el Poder Ejecutivo para, en función de eso y de otras dimensiones que pueda llegar a contemplar, decidir en un plazo no mayor de 60 días, 2 meses, ¿sí?, si ajusta o no ajusta el precio de los combustibles en función de esos parámetros. Obviamente lo que está en el fondo es, o uno de los determinantes centrales es qué pasa con el precio del petróleo a nivel internacional. Claro, en ese sentido subió 3 pesos ahora y hacía meses que no subía, obviamente cuando sube 3 pesos todos nos quejamos igual, pero fue inferior a lo que fueron los costos de alguna manera en función de lo que subió el petróleo. Exactamente, tuvimos este ajuste ahora de 3 pesos y recuerdan que no tuvimos ajuste en los meses anteriores. Exacto. ¿Sí? O sea que en realidad de alguna forma ese reglado que se introdujo, ¿sí?, se suspendió por un plazo porque justamente, y eso es una opinión personal, pero bueno, toda la discusión hoy por hoy está contaminada por justamente tenés un hito importante como es el referéndum. Entonces ahí está la discusión sobre, bueno, si se debió o no se debió frizarlo. Exacto, si vos hacías este mecanismo, que era el argumento, para transparentar cómo se ajustan los combustibles y hacerlo con una periodicidad o 2 meses, pero el Poder Ejecutivo lo ha hecho cada 1 mes, ¿sí?, y justamente por factores que exceden de alguna manera todos los determinantes que están detrás, como puede ser el dólar, el combustible, ¿sí?, vos decidís no seguir esa regla que vos mismo te pusiste. Pero estaba previsto, podía de alguna manera diferirse en 90 días. Sí, tal cual, 60 días tenés para decidir efectivamente, pero vos lo que tenías que supuestamente es acercarte a ese cálculo teórico, y esos cálculos teóricos en los últimos meses daban justamente un aumento de los combustibles para acompañar el precio del petróleo que viene en el mundo teniendo un empuje importante y probablemente lo siga teniendo, lo cual complejiza aún más, porque vos tenés un conflicto hoy geopolítico que está teniendo consecuencias o derivadas sobre el precio y hoy el petróleo está a $90. Claro. Entonces vos es como, imagínate que es como un resorte, ¿sí?, y vos lo estás aguantando, ¿sí?, y eso creo que ahí juegan factores que en la economía se llaman economía política, que básicamente es, bueno, cómo te influyen los procesos políticos en tus decisiones macroeconómicas, ¿sí? Entonces, pero si el precio del petróleo sigue presionando, y lo mismo si el dólar también se va para arriba, vos eventualmente no podés aguantarlo mucho más, porque eso supone que después cuando vos ajustes, para acercarse de vuelta a esa referencia teórica que supone el cálculo de la PPI,
¿sí? El ajuste va a ser un poquito más grande. Y sobre ese ajuste después tenés otro montón de cosas que no son deseables desde el punto de vista del bolsillo, en la inflación. Como tú decías, obviamente está la LUC de por medio y aquellos que dijeron no la suben porque es una manera de apoyar la permanencia de estos artículos, etcétera, etcétera. Pero se dijo que la exportación de energía a Brasil había tenido peso en lo que es la posibilidad de mantener la tarifa. ¿Fue así? ¿Esto es así? Exacto. Vos ahí tuviste, ¿se acuerdan que dijimos que eran dos insumos? Sí. Uno era el cálculo teórico y el otro era el informe sobre la situación de ANCAP. Y en ese caso lo que se apoya la defensa de lo que fue primero el congelamiento y ahora de la suba es justamente que en realidad el ente tiene la espalda porque justamente vos tuviste una recaudación extraordinaria, o sea, una venta extraordinaria en una triangulación ANCAP-UTE con la venta a Brasil por una situación que es circunstancial, que es coyuntural, que responde a una situación de clima en la región. Eso es válido. Exacto. Sí, ahí es parte de lo que sería eso, pero sin duda que si eso le resta peso al primer insumo, que es justamente ese famoso precio teórico sobre el que tanto se discutió. Ese es el argumento claro. Acá simplemente estamos poniendo, bueno, tratando de ordenar una confrontación de argumentos donde tanto los que defienden una como los que defienden otro tienen sus argumentos atendibles, opinables, y en este caso, bueno, es lo que dijo el ministro de Industria, justamente, bueno, ANCAP tiene la espalda, nosotros podemos bancar y no trasladarle esto a la población, ¿sí? Porque justamente venimos con ingresos extraordinarios que responden a esa venta de electricidad a Brasil. Uno debería de evaluar el resultado final. O sea, yo prefiero que me congelen el precio de la nafta 3 meses y que no suba, sin ponerme a analizar demasiado si es por luz, si es con luz, si se vendió a UTE o no se vendió a UTE. Obviamente ahí entra ya toda la discusión de orden político y de intereses políticos, ¿no? Digo, nos quejamos ahora que subió 3 pesos, pero yo me quedé contento cuando no subió. Claro, por eso te decía que es difícil a veces entrar a esta discusión, claro, porque vos al final tenés una confrontación entre dos visiones que van a entrar en conflicto dentro de unos meses y bueno, cada cual tendrá... Pero Germán, Si no, nos quejamos porque sube, nos quejamos porque no sube, atención. ¿no? Claro, la queja viene más que nada por el hecho, bueno, vos no estás respetando la regla que introduciste porque durante mucho tiempo dijiste que en realidad había tremenda discrecionalidad en el sentido que básicamente se determinaba en función de, yo qué sé, un día tenías un problema de déficit fiscal y lo usabas las tarifas para recaudar. Claro. Otro día tienes un problema de inflación y lo usabas las tarifas para bajar la inflación. Entonces eso es discrecional y bueno, la discrecionalidad tampoco no es buena. Entonces vos introduciste esto, pero después te apartaste. Y obviamente es difícil también separar porque justamente lo que tenés esas dos visiones e intereses partidarios. Pero Germán, no había dos visiones. Sí la votaron la ley. La parte de esta ley, justamente, este artículo fue votado por el Frente y por el oficialismo. No, está bien, pero hoy por hoy los hay. Independientemente de que en el origen vos has tenido... Vamos a ponernos de acuerdo. Sí. Si lo votaste en el Parlamento y ahora no te gusta, ¿cómo es? Pero ahora lo que no les gusta, no es por simplemente por ponerme... No, pero pero no está que no le bueno gusta, marcar sino la que no diferencia. estás respetando. No es Ah, que, bien, ¿entendés? No va por el lado que vos lo decís, está sino que vos no bien. estás respetando lo que votaste. Sería Así que el entonces contraargumento. la oposición lo que quiere es que se hubiese subido la nafta, que hubiera subido el combustible, que se hubiera respetado y hubiera subido el combustible. Que justamente respetes el reglado que vos tuviste, pero... Germán, te iba a consultar. Esto mismo que tú decís, ¿no? Que es como un resorte que estás tratando de sostenerlo, quizás un mes, 2 meses, ¿hace que el impacto al tercer mes sea mucho más fuerte para el bolsillo del uruguayo? O sea, que en vez de 3 pesos ya sea 8 y así con este aguante, y resulta que al tercer mes es mucho más caro de lo que pudo haber sido en ascendencia. Bueno, fíjate que el ministro decía que el aumento tendría que haber sido del doble para justamente acercarse a eso. Y obviamente eso va a depender porque justamente como vos lo ataste de alguna manera ese precio de paridad, si el petróleo por algún motivo baja, efectivamente vos podrías tener la suerte de que te acompañe en los próximos meses. Eso justamente, que acaba de vuelta otra raíz para mí problemática de todo esto, tiene que ver con lo que uno promete siendo en campaña o en elecciones. Y eso Hoy de lo vuelta hablamos, no hoy tiene lo ningún hablamos. tipo de... Es algo que es estructural, que corta a todos los partidos durante todo. Y es básicamente que uno no puede prometer actuar sobre dimensiones que de alguna manera no responden a fuerzas que están bajo tu control. El precio del petróleo no es algo que Uruguay pueda tener ningún tipo de influencia. Claro. ¿Qué incidencia real el barril del Brent tiene? Si sabemos que la nafta es básicamente todo impuesto, ¿no? O sea, Bueno, eso es una excelente discusión, porque el otro día un economista decía que cuando sube los combustibles uno siempre tiende a acordarse de ANCAP, ¿no? Y a descargarse contra ANCAP. Pero también, para ser equitativo con su descontento, debería de acordarse también de lo que es la DGI. Porque justamente si agarremos la nafta, por ejemplo, ¿no? Sale 73,41 pesos. No digas. Es carísimo. Yo por eso no sé manejar. Pero si vos lo descomponés,
básicamente lo que corresponde a ANCAP es un 45% del precio. Es muy barato. O sea, son 33 pesos, de los 73 pesos Una barbaridad. corresponde a lo que es ANCAP. Después tenés tasas, tenés margen de distribución, porque todas las estaciones, toda la cadena que va después de ANCAP, ¿sí? Y tenés impuestos y tasas. Básicamente el IMESI de la nafta es el 25% del precio. Por eso, si uno se quiere ser justo con su enojo, debería reservar una parte de los calificativos para ANCAP y otra Lo parte impositivo, para... digamos. Porque hay una cuestión tarifaria y hay una cuestión tributaria en el precio de los Claro. combustibles, que justamente, y cuando el otro día ayer le preguntaban al ministro en relación a la posibilidad de bajar la nafta, justamente afectando lo que es la recaudación impositiva, decía, bueno, no tenemos margen. No vamos a subir los impuestos, pero no estamos como para bajar los impuestos. Exacto. Y ahí de vuelta, estamos actuando sobre una parte que es relevante del precio. Lo mismo con todo lo que excede ANCAP, que tiene que ver con el mercado de los combustibles, ¿sí? Y en lo que es la distribución y las estaciones. Por eso también se está estudiando cómo poder mejorar. De hecho, esto también, viste que hay como muchas discusiones se cruzan en Sí, torno claro. a esto, ¿no? Y hay una discusión que está bárbara y es legítima, que es, bueno, la desmonopolización. ¿Sí? Pero eso es una discusión que no habita en el plano de lo técnico, más que nada, sino que en realidad se da desde un punto de vista ideológico, Exactamente. que tiene que ver Liberar con, los bueno, sellos. este es el Estado y este es el mercado. ¿Cómo en una sociedad democrática definimos entre todos cuánto peso le queremos dar al Estado y cuánto peso le queremos dar al mercado? Pero si vos lo pensás de vuelta, volviendo al precio de la nafta, ¿se acuerdan del factor X? Claro, famoso factor X. El factor X son 3 pesos básicamente. De esos 73 son 3 pesos. Si vos te metés dentro del factor X, tenés un componente que tiene que ver con el subsidio a los biocombustibles. Un componente que tiene que ver con el subsidio a el supergas. Sí. Básicamente el 90% usamos supergas para cocción o calefacción. Y después tenés un componente, sí, que responde a ineficiencias estructurales de ANCAP. Pero eran 3 pesos, que Sí. lo descompusimos en 3. O sea que en realidad si vos efectivamente desmonopolizaras, el porcentaje que vos tenés para adjudicárselo a las ineficiencias de ANCAP es muy pequeño. Probablemente es un peso. Entonces, por eso de vuelta, está bien que esa discusión se dé, porque es una discusión relevante, pero desde un punto de vista más filosófico, no es que necesariamente vos No en, el sacás... bolsillo, no en el bolsillo de la gente, el resultado. Claro, no necesariamente si lo sacás y desmonopolizás, vas a tener un resultado rápido en materia del descenso en el precio de la tarifa, por todo lo que dijimos de cómo se compone esa estructura y todas las cosas que tiene. ¿Sí? De vuelta, también el Ministerio está estudiando, bueno, cómo puede, por ejemplo, focalizar mejor el subsidio al supergas, ¿no? Para que no todos lo recibamos, sino que lo reciban los que más lo necesitan. Eso también reduciría, pero de vuelta, estaría actuando sobre un margen bastante pequeño de ese precio que tiene esa descomposición. Entonces, como muchas discusiones se cruzan. Este sistema de ajuste de precios de combustible que en juego y que está cuestionado, ¿en qué otros países se realiza también? Bueno, ahí cuando mirás tenés de todo. Estados Unidos. Sí, ahí ni siquiera se pone precio, después hay países que lo actualizan semanalmente, diariamente, mensualmente, o sea, hay distintas combinaciones porque también ahí tenés otra discusión que tiene que ver, bueno, cómo el sector público trata a la variabilidad que tienen las variables de las cuales depende el precio. ¿Quién absorbe esa variabilidad? A nadie nos gusta tener variabilidad en nuestros ingresos y egresos en la vida. No, Y de hecho la gente paga y las empresas pagan para sacársela, compran un seguro justamente que lo salve de... Entonces, la discusión es, bueno, esa variabilidad que tiene el precio del petróleo, que un día puede estar a 70, otro día puede estar a 90, ¿sí? ¿Cómo la trabajás? ¿A quién se la trasladás? ¿La absorbe el sector público o la trasladás efectivamente a través de un mecanismo transparente de fijación de precios? Y en el mundo tenés distintos arreglos, como bien decías vos. No, sí. ¿sí? Pero pasa que vale tan poco la nafta en el mundo. O sea, el galón. El galón sale nada, un Ah, poquito cada así. dos, no, mentira. Además varía mucho. Como están liberados los sellos, podés ir eligiendo en la estación de servicio. Sí. Sí. Otra cosa que vi que vieron las estaciones nuevas que está bueno. Viste que pusieron el cartelito, las nuevas, estas estaciones que no me acuerdo el nombre. No me tampoco. DISA, que tienen los precios de la nafta ahí en un cartel luminoso, ¿no? Para que veas a ver cuánto está. Pero el problema sigue siendo el costo. Es impresionante, 73 mangos. Y bueno, Porque de vuelta... ya lo hablamos. Ya dijimos, La carga responde a esa impositiva... estructura, donde vos tenés también La carga esa- impositiva es la que mata, digamos, al precio Acordate que base tenés- de lo que... en el Pero que Sí. uno se olvida muchas veces de eso y Sí, tal, y siempre siempre carga está la las tintas discusión. contra ANCAP, lo cual Exacto, también no. habrá motivos En atendibles. el bolsillo, Pero tampoco se recuerden puede que olvidar... tenemos un Pac-Man gigante en el bolsillo que se llama DGI. Sí. Está así, plac, plac, Sí, plac, sí, plac sí, para sí. todo. No solo en este tema de combustible, en Bajan otros, todo. mucho más. O sea que vos entendés que la liberación de los sellos, importar nafta ya refinada,
estaríamos más o menos en lo mismo porque le sumás todos los otros chiches que tiene. No sería la panacea como a veces Claro. se piensa, y está bien, vos podés tener la discusión. Bueno, ANCAP sí, ANCAP no, pero es otra discusión, me parece, totalmente legítima. Pero que no va por el lado de que efectivamente eso tenga un resultado rápido en Que materia de económicamente que vos te puedas nos poner a marque una tiro. diferencia. Sí, Es bueno verdad, que lo digas, es porque siempre queda la sensación de resultados mágicos cuando hay grandes cambios así, ¿no? Exacto. Y de pronto... Ahí está y de el tema, pronto ¿no? El cambio, porque nos cuesta un montón adaptarnos a cambio, lo decíamos ayer, el uruguayo le cuesta mucho adaptarse. Obviamente lo que está acá en discusión es el tema de la LUC, diferentes posiciones políticas, pero la derogación de la misma no quiere decir que lo que estás diciendo, que vaya a tener mañana mismo un impacto, no me sube más la nafta o No, lo que sea. Va a no va por seguir ahí. subiendo, Obvio, pero- lo hizo toda la vida, de otra manera quizás. Claro. Germán, el gran clavo acá es que a vos, el que suministra, el proveedor de los supermercados, ¿no? Que vende, yo qué sé, dulce de leche, le sube la nafta, él te sube. Después cuando le bajen, yo quiero ver que el proveedor, a ver si, no, espere, voy a bajar el dulce de leche porque ahora me bajaron la nafta. Va a seguir el precio de ese aunque la Sí, nafta... los ¿no? precios Sí. son más rígidos Sí, a la sí, baja. sí. que- Yo no voy a bajar nada. O digo, sea, Nada, un nada poco baja. volviendo a lo que Diana que estaba acotando, que me pareció interesante. O sea, si esto se derogara, los combustibles van a seguir subiendo como subió toda la vida. Sí, ahí en el caso, eso creo que es una discusión que están teniendo a nivel de abogados. Claro, ¿Qué porque es interesante implicancias lo tienen que para está diciendo. determinados Exacto. artículos si efectivamente se deroga? Si se deroga o se anula, ¿sí? ¿A dónde volverías? Y en este caso creo que no tendría tanto impacto, ¿sí? En el sentido de De que que sea en realidad mensual, el quizás. Poder Ejecutivo seguiría teniendo como antes, porque la PPI existía, el precio de Claro. paridad de importación ya Claro. existía, ¿sí? Simplemente que en realidad se tomaba de forma, ¿se acuerdan que el ajuste era anual? Era todo el Claro. comienzo del año. Entonces, si nos vamos al grado de abstracción más grande, lo que vos tenés es que te moverías, la idea con la LUC era pasar de un sistema discrecional de ajuste anual Sí. a un sistema reglado, en el sentido que sigue determinadas normas, Claro. ¿sí? Con periodicidad mensual, ¿sí? Aunque en realidad la norma le prevé hasta 60 días, que en realidad son 2 meses. Dependiendo Ese del sería caso. como el gran cambio que propone. Pero si efectivamente se derogara y al margen de la discusión legal que hoy están teniendo los expertos sobre qué implicancias tendría la derogación, No, ¿sí? sí, no en cambiaría- este caso no cambiaría el Poder nada. Ejecutivo seguiría teniendo efectivamente Claro. la Y en el caso, o sea, ¿cómo bajar la carga impositiva de los combustibles? Ah, O sea, bueno. claro, porque bueno, en otros países los hechos es mucho más barato que acá. Y por lo que tú estás diciendo de porcentajes es importante. ¿Cómo se podría bajar y qué se perdería al quitar esos recursos? Y bueno, ahí perdés recaudación y justamente perdés... Para No, todo, vas para a lo que funcionamiento decía general. Martín, nunca te bajan. Exacto, porque No, ahí, eso claro, no. te metes en una discusión que de vuelta volvemos también a otra discusión que es de donde nace todo. De bueno, vos efectivamente podés cumplir todo lo que prometés y de vuelta no es por este caso puntual, sino No, que es es- algo y que es en es base a impuestos, transversal. no hay otra. Y bueno, sí, Te porque podrá- ahora se no, decía... seguramente te bajan algo, pero te lo suman en otro lado. O Y es sea, como, por ejemplo, hay que cuando la ley vas de al la compensación, supermercado. ¿no? Pero vas al supermercado, uff, qué caro me salió todo, pero seguís consumiéndolo porque obviamente seguís alimentándote, comprándote las cosas que te gustan, y eso, y sin embargo, no lo ves mes a mes. 3 pesos acá, 3 pesos. Esto, como es transparente justamente, es cuando, bueno, no sé si me voy a poder comprar el auto porque al final todos los meses me va a subir la nafta, no estoy para pagarlo. Y El además- bolsillo en sí y además es todos eso, pedimos, es ¿no? saberlo. Porque todos pedimos y pedimos más y más y más y la plata de algún lado hay que sacarla y el Estado se desangra y de algún lado tiene que obtener los Y no debe recursos. ser nada más difícil que ser ministro de Economía. ¿Qué te parece? De alguna manera alguien podría argumentar que la economía es la ciencia lúgubre, se conocía históricamente, porque claro, justamente se trata de administrar recursos que son escasos. ¿Estás yendo para ahí vos? ¿Eh? ¿Estás yendo para esos lados? No, al contrario, es lo que me amarga de la lección que tomé vocacionalmente, que amo la economía, pero tiene eso, que en realidad vos Claro. estás tratando de administrar recursos que son escasos para fines o deseos que son infinitos, porque todos queremos Claro. todo, ¿no? O sea, en definitiva no, Bueno, no hay pero- un Sí, no, límite no, a las... sí. Todos en nuestra casa somos nuestro ministro de Economía, Totalmente. porque es difícil, justamente, cada uno tiene sus gastos, su familia, su economía, sus ingresos, sus egresos, y hay que llegar a fin de mes. Sí, sé que tenemos que ir Entonces, es como- cerrando, Sí, ¿no? tengo que ir Pero cerrando, digo, no, claro. concretamente, ¿qué es la regla fiscal y qué es lo que la LUC propone? La respecto? regla fiscal es como un mecanismo que lo que hace es disciplinar, ¿sí?, a la política fiscal para que no se generen desvíos. Básicamente le reduce la discrecionalidad para que vos puedas ahorrar en tiempos de vacas gordas, por ponerlo de alguna Ahí manera, está. para gastar en tiempo de vacas, Vacas flacas. flacas. Es una regla que vos decís, bueno, mira, no te podés pasar de este gasto o no podés Bien. tener más de esta deuda o tenés que tener un resultado fiscal de tanto. Entonces Perfecto, eso está lo que bien. hace es reducir la discrecionalidad de los gobiernos y porque le da una continuidad justamente a la política fiscal que la aleja del ciclo político. Eso es lo que Ahí hace está, y que básicamente. los usos tengan como tienen
que ser. Y se creó un comité, creo Un consejo asesor experto. fiscal, ¿no? También Claro, está planificado, que aparte ¿no? se nutre de otro organismo de expertos que le provee justamente insumos. Por ejemplo, eso ahora no sé cómo estamos de tiempo. Ustedes me dicen. Estamos ahí. Pero básicamente la regla, por ejemplo, ahora el consejo está a cargo, por ejemplo, de estimar cuál es el crecimiento potencial de nuestra economía. Eso es cuánto la economía uruguaya, en función de la dotación de sus recursos humanos, sus recursos físicos, cuánto puede crecer en el largo plazo. Y ese es un cálculo que es técnico y es teórico. Y para eso justamente se crea estos dos organismos asesores. El consejo que vos mencionás, que se nutre de el aporte de los expertos. Por ejemplo, para estimar las variables. Una economía crece por 3 motivos. O mete más mano de obra, o invierte más en capital físico, o encuentra mejores formas de combinar las dos, que es la productividad. Entonces, los expertos le dan los insumos y le dicen, mira, nosotros estimamos que el capital físico, la inversión, va a crecer tanto de acá al 2030. También la mano de obra va a crecer tanto de acá, y la productividad que estimamos, ¿sí?, va a ser tanto. Entonces, en función de eso, el Consejo dice, bueno, la economía uruguaya de acá al 2030, que es el horizonte que tiene, va a crecer en promedio anual 2,1%. Ese es el crecimiento potencial, el crecimiento teórico, el crecimiento de equilibrio. Después, lo que pasa es que la economía es así, ¿sí? Y ese crecimiento es justamente el que le pone un tope al aumento del gasto. Que vos no deberías pasarte. ¿Se mide en años o se mide en cantidad, tipo 10 años o por año? Vos tenés datos anuales ahora, porque lo presentaron esta semana, y podés calcular un promedio de acá al 2030, que en este caso da 2,1. Esa es la capacidad potencial de crecimiento del Uruguay. Más menos, ¿no? Siempre más menos. Claro, habrá años que vos crezcas 5 y ahí estás como en una economía sobrecalentada porque está creciendo por encima de su potencial, y a veces tenés años que caes y que estás creciendo por debajo, que tenés subutilización de recursos. Pero tu capacidad estable es ese 2,1. Claro, y ahí después ves cómo y en qué gastar los recursos. Y no pasate, y es no te la pases. otra discusión, ¿no? Bueno, ¿para dónde va la plata? Que también lo podés trasladar a la economía doméstica, ¿no? Claro, Un cálculo que absolutamente. esté limpio de ingresos que tengas o ingresos extraordinarios, ¿no? Que no se te rompió la cañería o que no te ingresó justamente una herencia, ¿no? Ay, Entonces, aparte, ¿cuánto cuando es se te tu rompe ingreso algo, estable? se te rompe todo. Parece, el otro día se me rompió el calefón, también el microondas, todos los gastos. Todo junto. ¿Viste cómo es eso? Trata de juntar Todo entonces junto. para esas épocas. Germán, nos vemos próximamente. Necesitamos que nos expliques un poco más sobre todos estos temas. Dale, Muchas gracias, un muchas gustazo. gracias.